Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al simposio sobre nuevos conceptos en fallo renal agudo. Ahí ya empezamos con un problema, que es el título que acá hablaba con mis colegas españoles. Yo soy de Argentina, de Buenos Aires, y hace poco había habido un consenso latinoamericano, sociedad española, portuguesa y brasilera que nos queríamos poner de acuerdo y habían hablado de lesión renal aguda. Pero bueno, voy a dejar simplemente la controversia porque si no puede dar para toda la tarde. Volviendo entonces al título, nuevos conceptos en fallo renal agudo. Aquí ACAD me acompaña el doctor Isidro Antonio Torregrosa Maicas, del Hospital Clínico de Valencia. Yo, como les dije, soy el doctor Guillermo Rosadiez, del Hospital Italiano de Buenos Aires, y vamos a tener como disertantes, en primer lugar, a la doctora Mercedes Salgueira Lazo, del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que nos va a hablar sobre actualización de los conceptos sobre fallo renal aguda, aquí ACAD. Buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Es verdad que el término que usamos es complicado y no nos ponemos de acuerdo, pero como veremos hay muchas más cosas en las que no nos ponemos de acuerdo. Estos son mis conflictos de interés, ninguno en relación con esta ponencia, y este es el guión que seguiremos. Empezamos pues con el primer conflicto, y es la definición de fracaso renal agudo. Como sabemos, todo el mundo identifica rápidamente un fracaso renal agudo como una caída brusca del filtrado glomerular que acontece en un periodo corto de tiempo, pero es difícil, y llevamos intentando la comunidad nefrológica ponernos de acuerdo mucho tiempo, definir de forma estandarizada y clasificar esta entidad. Lo que usamos actualmente es la definición establecida por KDIGO en el documento de 2012, que, como sabéis, se basa en las modificaciones en la creatinina sérica y en cambios en el volumen urinario. Esta definición nos permitió hacer grandes estudios epidemiológicos y validar, valga la redundancia, la validez pronóstica de esos pequeños cambios en la creatinina como predictor de eventos graves, de mortalidad. Nos ha permitido comparar distintas poblaciones, distintos contextos clínicos. Nos ha permitido clasificar el fracaso renal agudo para identificar pacientes para inclusión en ensayos clínicos, pero a pesar de todas estas ventajas y de que es fácil de implementar, la podemos implementar con los datos que nos manejamos en práctica clínica habitual, sigue teniendo importantes limitaciones. Seguimos utilizando como marcador para identificarla la creatinina sérica. Todos sabemos las limitaciones que tiene el propio uso de la creatinina y la dificultad para un diagnóstico precoz y una intervención precoz. También presenta grandes limitaciones a la hora de hacer estudios retrospectivos, sobre todo con el tema del volumen urinario, que en la mayoría de las veces no está bien recogido o falta, como bien sabemos. Y finalmente, agrupar en torno a la creatinina sérica distintas etiologías de fracaso renal agudo en una única entidad epidemiológica nos va a dificultar mucho la investigación y también el manejo clínico. Y quizás esto resulte un poco chocante. ¿El manejo clínico? Pues sí. Porque no es lo mismo una cifra de creatinina sérica que ocurre en un paciente al que le hemos administrado un ISGLT2 o un ISRA, en lo que hay una alteración funcional y no hay daño renal, que esa misma creatinina sérica cuando el paciente tiene una glomerulonefritis o una microangiopatía trombótica o una necrosis tubular. Todos sabemos que el pronóstico es diferente y que el pronóstico no viene determinado solo por la creatinina, sino que depende de otros aspectos como es la etiología, la gravedad, la comorbilidad, la presentación clínica, los niveles de otros biomarcadores que nos están indicando dónde está la lesión. Por tanto, a día de hoy existe una corriente importante, potente, que plantea replantear esta clasificación del fracaso renal agudo, incluyendo fenotipos y subfenotipos clínicos. Cuando hablamos de fenotipos, nos referimos a ese agente causal específico que en un determinado contexto de riesgo va a determinar la aparición de la lesión renal. Y cuando hablamos de subfenotipo, de aquellos mecanismos fisiopatológicos que van a estar determinando la lesión renal. En esta nueva reclasificación deberíamos incluir biomarcadores que nos permitan identificar de una manera precoz estos fenotipos y subfenotipos para agrupar, digamos, los pacientes y poder tratar de una manera adecuada.
Seguimos con esto enlaza con la siguiente parte de la ponencia. Nos estamos enfrentando a un síndrome, a una entidad compleja, una entidad heterogénea, responde a múltiples causas y tiene múltiples formas de presentación. Y el manejo, evidentemente, todos lo sabemos, no es igual ni depende solo de la creatinina sérica. Es necesario identificar ese agente causal, ese agente etiológico, ese fenotipo, identificar los mecanismos fisiopatológicos que están provocando la lesión renal y también es importante establecer el riesgo individual que tiene cada sujeto en base a las características clínicas. Hoy en día sabemos que la enfermedad renal crónica, que la albuminuria, son los dos principales factores de riesgo para que un paciente con un fracaso renal agudo vaya mal posteriormente. No nos podemos quedar con el diagnóstico funcional, con la creatinina sérica, y es necesario incorporar biomarcadores de riesgo de lesión, biomarcadores de lesión tubular, de lesión glomerular, de lesión inflamatoria y biomarcadores pronósticos. ¿Con qué objetivo? Pues para agrupar los pacientes en grupos homogéneos que tengan el mismo pronóstico, que tengan el mismo manejo terapéutico, es decir, el concepto de fracaso renal agudo tiene que ir evolucionando hacia una medicina de precisión. Y ya hay propuestas de fenotipos y subfenotipos. Esta propuesta está establecida por el Grupo de Sao Paulo y establece un poco, la comento, aunque primer fenotipo, el fenotipo por baja perfusión, en que entraría el fenotipo por volumen, el fenotipo vascular, fenotipo ventricular. ¿Cuáles serían los subfenotipos? Pues dentro de volumen, aquellas lesiones que se producen por disminución del volumen circulante sin daño tubular, otro subfenotipo, disminución del volumen circulante con daño tubular, incremento del volumen circulante, como ocurre, por ejemplo, en la nefropatía congestiva. En el siguiente fenotipo, pues podrían ser otros 3 subfenotipos, por dilatación vascular, la sepsis, por vasoconstricción, la eclampsia, por interrupción brusca del flujo, un infarto, y finalmente pues el ventricular por disminución o alteración en el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Todos estos fenotipos que tienen en común isquemia y baja perfusión renal, hipoxia renal. En este es un fenotipo muy estudiado, como bien sabéis, se han identificado numerosos biomarcadores en relación con esta lesión isquémica. En algunos de estos subfenotipos predominan unos, en otros predominan otros. ¿Qué deberíamos hacer? Pues utilizar todos estos biomarcadores para fenotipar o subfenotipar estos fenotipos y poder actuar de una manera precoz. Siguen definiendo más fenotipos, los vemos muy rápidamente. Fenotipo de lesión renal aguda subclínica, en el cual hay elevación de biomarcadores sin elevación de creatinina sérica. Un fenotipo inflamatorio o autoinmune, que tendría además otros dos subfenotipos, el de nefritis y el de sepsis. Fenotipos por nefrotoxicidad, fenotipo obstructivo. Esto, como digo, es una propuesta de un grupo de trabajo, pero en los aspectos a evaluar en las nuevas conferencias, en las nuevas guías de CADIGO sobre fracaso renal agudo, se incluyen estos aspectos. El papel de la etiología y del contexto clínico en la descripción y clasificación de la enfermedad renal aguda y también cómo incorporar los biomarcadores que actualmente conocemos en esta definición de subfenotipos clínicos. Otro paso más dentro de la charla sería definir lo que es la enfermedad renal aguda. La enfermedad renal aguda la propone CADIGO en su documento consenso de la conferencia del 2019 para definir el deterioro de función renal que no cumple criterios ni de fracaso renal agudo ni de enfermedad renal crónica, pero que se asocia a malos resultados. Estas personas tienen mayor riesgo de fracaso renal agudo recurrente, de enfermedad renal progresiva y de muerte. Por tanto, es una situación que hasta ahora no le habíamos prestado mucha atención, pero que hay que prestarle atención. Previamente al consenso de CADIGO, ya el grupo ATKI, en su documento de consenso en 2017, incluye conceptos temporales en la definición del fracaso renal agudo y define fracaso renal agudo transitorio el que se recupera en 48 horas, fracaso renal agudo persistente si va más allá de las 48 horas pero se recupera antes del 7º día, y si se prolonga más de 7 días estaríamos hablando de enfermedad renal aguda siempre que no rebase los 3 meses en los que ya hablaríamos de enfermedad renal crónica. Un paso más adelante, en el año 2022, este mismo grupo va un poquito más allá y no solo incorpora el concepto temporal en la definición de la lesión renal, sino que
lo incluye dentro de un mismo marco conceptual. De esta forma, la enfermedad renal aguda, que es esa lesión que ocurre en un periodo entre 7 días y 90, teóricamente podría preceder a la enfermedad renal crónica, pero también, como vemos, puede aparecer añadida en cualquier momento del curso de la evolución. También el fracaso renal agudo, que sería aquella lesión que aparece antes de 7 días, o sea, que dura menos de 7 días, puede ser el factor desencadenante de la enfermedad renal aguda, pero se superpone también a lo largo de todo el proceso. En esa gráfica podemos ver cómo se superponen las 3 lesiones renales. ¿Y cómo quedarían definidas? Pues aquí, con su definición funcional establecida por KDIGO, enfermedad renal crónica, los criterios funcionales y estructurales que define KDIGO, y la enfermedad renal aguda incluiría todas aquellas alteraciones funcionales del fracaso renal agudo, funcionales de la enfermedad renal crónica y estructurales de la enfermedad renal crónica, con una duración inferior a 3 meses o, en este periodo inferior a 3 meses, un aumento del filtrado glomerular, un deterioro del filtrado glomerular, mayor al 35% o un incremento en la creatinina sérica superior al 50%. Todo eso en un periodo inferior a 3 meses. Ese sería el concepto de enfermedad renal aguda. Este mismo grupo propone subclasificar la gravedad siguiendo los mismos criterios, como veis, de los estadios de KDIGO, y añaden el estadio 0 o subagudo, en el cual, si el paciente en esos 90 días recupera la creatinina basal, estaríamos hablando de un estadio 0C, si no recupera la creatinina basal. Si recupera la creatinina basal, pero persisten biomarcadores de daño, sería un estadio 0B, y si no hay evidencia, porque la creatinina ha vuelto a su nivel basal, estaría en el estadio 0A. En todos estos casos, de cualquier forma, ese paciente tiene mayor riesgo de presentar una lesión renal en el futuro y una progresión de la enfermedad renal. Con este nuevo concepto, estas 2 entidades, lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, que estaban clásicamente diferenciadas, formarían parte de un todo en el cual se comparten factores de riesgo, se comparten factores pronósticos, una predispone a la otra y su interrelación está determinada por características de una y de otra. Por ejemplo, la severidad del fracaso renal agudo, el número de episodios de fracaso renal agudo o la presencia de proteinuria. Pero en todo esto estamos hablando, el fracaso renal agudo se recupera en 48 horas, se recupera en 7 días, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de recuperación de función renal? Pues a día de hoy no existe ningún consenso sobre qué podemos utilizar de manera estandarizada como recuperación de función renal. Aquí tenéis muchos de los términos utilizados en los distintos estudios clínicos en relación a la recuperación, a la salida de tratamiento renal sustitutivo, a la regeneración de biomarcadores, al filtrado glomerular, a la creatinina sérica. A día de hoy, como decimos, no tenemos ninguna definición estandarizada, pero además tampoco está estandarizado en qué momento damos por finalizado el proceso. Si nosotros diéramos por finalizado el proceso aquí, está claro que este paciente no ha recuperado función renal, pero este que ha recuperado parcialmente de la creatinina, podríamos pensar que ha recuperado la función renal y se ha resuelto el proceso. Pero si siguiéramos el estudio, aquí los dos están en el mismo punto. Además, aunque consideráramos que la recuperación de la función renal es la recuperación ad integrum de la creatinina basal, aún así podríamos estar haciendo errores. Como sabéis, muchas veces eso depende de la reserva funcional renal y realmente si existe una pérdida de masa nefronal o el paciente ha perdido masa muscular o hay un aumento del volumen de distribución. O sea, que incluso considerando recuperación de función renal, la restitución ad integrum de la creatinina, podemos estar cometiendo errores a la hora de evaluar esa definición. Y también es muy importante, si alguna vez conseguimos definir lo que es recuperación de función renal, habrá que establecer en qué momento se ha finalizado el proceso, porque dependiendo del tiempo de recuperación, el pronóstico es absolutamente diferente. De manera que en este estudio, en el que se incluyeron 17.000 pacientes ingresados en UCI con fracaso renal agudo, se definieron 5 tipos diferentes de recuperación dependiendo del momento en que se recuperaba la función renal y fijaros cómo al cabo del año, a nivel renal es francamente diferente, pero al cabo del año, la supervivencia al año tiene mucho que ver con el momento en que consideramos
finalizado el proceso. Por lo tanto, esto debería tenerse en cuenta a la hora de definir la recuperación de la función renal. Muy rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, los biomarcadores. Hemos identificado en los últimos años numerosísimos biomarcadores de lesión renal, marcadores de riesgo, marcadores de lesión, tanto de lesión tubular como de lesión glomerular, urinarios, plasmáticos, marcadores funcionales que le añaden un plus a la creatinina a la hora incluso de establecer pronósticos. ¿Qué pasa? No están implementados en la práctica clínica, no se han validado en grandes cohortes, no tenemos los puntos de corte. Esto nos puede conferir un cierto pesimismo, pero igual que lo han trabajado otras especialidades, igual que los oncólogos han conseguido identificar distintos tumores, distintos subtipos de tumores dentro de un mismo tumor que identifica tratamiento, que identifica, que modifica la supervivencia, tenemos que ir hacia eso. Y bueno, no debemos estar tampoco demasiado desanimados. Hay ya algunos biomarcadores a punto de utilizarse o a punto de aprobarse en la práctica clínica, por ejemplo, el N-gal urinario para diferenciar la necrosis tubular aguda del síndrome hepatorrenal, el N-gal urinario en gente joven, sobre todo en adolescentes y niños, como predictor de lesión renal grave y sobre todo también con los biomarcadores que identifican cómo se va a comportar el riñón a largo plazo, biomarcadores de pronóstico renal. Hay numerosos trabajos en este sentido. Sí es verdad que aquí normalmente un solo biomarcador pierde mucha capacidad predictiva. Hay que trabajar por intentar identificar cuáles son aquellos que tienen mayor capacidad predictiva e intentar agruparlos. Por tanto, es importante que no nos desanimemos en este sentido. Y, de la misma manera, 2 o 3 puntualizaciones sobre el seguimiento. Es algo que me preocupa especialmente. Tenemos poca conciencia de lo que impacta el fracaso renal agudo en el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué proponía CADIGO en 2012? Que revisáramos a los pacientes a los 3 meses. Probablemente a los 3 meses la lesión renal ya está establecida, probablemente llegamos tarde. En el año 2019, en el segundo documento de consenso de CADIGO, se mojan un poquito más y aquí ya nos dicen quién debe revisarlo. Está claro que si en mi hospital hay 3.000 fracasos renales agudos al año, los nefrólogos probablemente no nos podamos hacer cargo de todo. Tendremos que buscar ayuda de otros compañeros, apoyarnos en un equipo multidisciplinar y clasificar cuáles de esos pacientes van a ser seguidos por nefrólogos o cuáles deben ser seguidos fuera. El grupo de fracaso renal agudo de la SEN está trabajando en un documento de consenso que esperemos que sea publicado a principios de año y para el diagnóstico y tratamiento del fracaso renal agudo. Este tema del seguimiento nos ha preocupado mucho, nos ha parado ya. Creo que ha sido el que más vuelta le hemos dado. En este documento plasmamos nuestra opinión. Pensamos que la planificación de las visitas de seguimiento deberían hacerse en base a la gravedad y la duración del fracaso renal agudo, tal como establece CADIGO. Evidentemente, si el paciente está en tratamiento renal sustitutivo, lo vamos a tener que seguir viendo. El grado de recuperación en función de los indicadores de que dispongamos y, sobre todo, es muy importante la capacidad organizativa de que tenga la propia unidad de nefrología y las relaciones con otros servicios. Nosotros consideraríamos óptimo que para casos graves la revisión se hiciera antes del día 30, si fuera posible, si no, no dejar pasar, por supuesto, los 3 meses. Y luego, pues, como digo, se impone acercarnos a asistencia primaria. Es necesario formar un equipo multidisciplinar y concienciar a todo el mundo del impacto que tiene. Y ya para terminar, como mensajes para recordar, pues decir que la definición y la clasificación actual de fracaso renal agudo, según CADIGO 2012, aunque ha aportado muchas ventajas, tiene fácil aplicación clínica, sigue teniendo importantes limitaciones que condicionan el manejo clínico y la investigación en este área. Se está replanteando una nueva nomenclatura que incluya, como hemos dicho, el contexto clínico, la etiología y los mecanismos fisiopatológicos y que nos permita clasificar a los pacientes de manera única aplicando la medicina de precisión que también han aplicado otras especialidades antes que nosotros. Hoy en día se propone encuadrar la lesión en un marco temporal y un cambio de concepto en el cual fracaso renal agudo, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica formarían parte de un mismo proceso que se superpone en el tiempo y que comparte factores de riesgo y factores pronósticos. Y, por supuesto,
os insto a todos a que tenemos que seguir investigando para conocer mecanismos fisiopatológicos, para identificar biomarcadores, sobre lo que podamos establecer estrategias óptimas de seguimiento y de prevención. No quiero dejar de poner esta diapositiva porque quizás no somos conscientes de lo que supone el fracaso renal agudo en la mortalidad. La tasa de mortalidad asociada al fracaso renal agudo anual es superior a la del cáncer de próstata, la del cáncer de mama, la del fallo cardíaco y la de la diabetes. Y que yo, cuando leí esta publicación, realmente me quedé tocada. Esta publicación es de 2013. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. La discusión conjunta la haremos al final. Nuestro siguiente ponente es el doctor Josep Redón. Él es internista, pero no es desconocido en absoluto en la comunidad nefrológica. Tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, pero también se ha interesado por otros muchos temas, incluida la salud renal. Y hoy nos va a hablar del daño renal, del fallo renal o de la lesión renal en la comunidad fuera del ambiente hospitalario, que es donde realmente tenemos más información, en el hospital. Él nos va a hablar de lo que pasa fuera del hospital, cuando quieras. Gracias por las palabras de introducción. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y especialmente al presidente del Congreso, un gran amigo, y hemos compartido muchas cosas desde incluso cuando él era estudiante. Como comprenderéis, yo ya no era estudiante en ese momento. Y para mí es un placer poder estar aquí. Después de la brillante presentación de la doctora Salgueira, en la cual pues, ha puesto en escena cuáles son las dificultades muchas veces de las definiciones como tal. Yo voy a ser mucho más simple, porque yo voy a dirigirme fundamentalmente a un aspecto concreto, y es el hecho de los cambios de la función renal bruscos en la comunidad. Indudablemente, no tengo conflicto de intereses, por supuesto, y está claro, se ha desarrollado perfectamente, el daño renal agudo es un síndrome de múltiples etiologías, asociados con unas evoluciones muy complejas y que muchas veces son combinaciones de elementos que van a producir la lesión renal. Indudablemente con ello, lo que sí que está claro es que los pacientes, aunque tengan una recuperación completa o casi completa, indudablemente son pacientes en los cuales hay un incremento de riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, cuando no de mortalidad, por supuesto. Y en estas situaciones de deterioro de la función renal aguda, los pacientes, indudablemente que tengan ya una enfermedad renal crónica, va a haber un desarrollo mucho más rápido de llegar a la enfermedad renal terminal. La presentación de estas lesiones, si así lo hacemos muy resumido, puede ser a nivel hospitalario, que posiblemente es lo que los nefrólogos están más acostumbrados a ver como tal, y bueno, a consecuencia de múltiples factores que pueden ser diferentes enfermedades sistémicas, enfermedades con una insuficiencia insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio agudo, síndromes complejos, sepsis y, por supuesto, también todos los aspectos postquirúrgicos. Sin embargo, en la comunidad hay toda una serie de factores que muchas veces no se tienen en cuenta porque los pacientes no atienden ninguna atención médica especializada. Pero pueden, y los hay, muchos factores que condicionan este deterioro brusco de la función renal con recuperación posterior, sin recuperación posterior y lo que ya se ha dicho muy bien en las últimas diapositivas de la doctora Salgueira, el riesgo de aquellos que sufren estos cambios de un deterioro progresivo de la función renal. Si hablamos de lo que puede o podemos hacer un esquema de lo que puede pasar en la comunidad,
bueno, en la comunidad se pueden estar expuestos a toda una serie de factores, pueden haber un contacto o no con la atención primaria y muchas veces o no pasan a manos de un especialista. Pero lo que es verdad es que muchas veces el episodio o los episodios quedan en una situación en la cual no hay un contacto con el especialista que va a hacer un seguimiento mucho mejor en el futuro. Con ello, bueno, lo que ocurre es que en la comunidad se han comunicado una serie de estudios en los cuales pueden, o su acción y su presentación han sido en aquellos que continúan en la comunidad, no necesitan ningún nivel de hospitalización, pero otras veces sí. O cuando, sin duda alguna, lo que sucede es que en cualquiera de estos casos, lo que sí que va a suceder es que tienen un mayor riesgo de deterioro progresivo de la función renal. Yo he intentado buscar estudios publicados con pacientes con enfermedad renal aguda en la comunidad. No hay muchos, pero hay algunos que nos pueden dar alguna información. Este fue uno de los primeros que encontré, de muy pocos pacientes. Eran pacientes que durante un mes llegaban o bien el médico de cabecera o el médico o llegaban a la puerta de urgencias y en las cuales se detectaba estos cambios, estos incrementos bruscos de deterioro brusco de la función renal. En estos casos, como vemos, bien si los pacientes seguían en la comunidad o seguían en el hospital, pues indudablemente si seguían en el hospital la capacidad y las posibilidades de recobrar la función renal, es decir, la aproximación terapéutica era mejor y sin duda alguna su evolución podía ser mucho mejor que no aquellos que seguían en la comunidad. Es evidente que según el grado de enfermedad renal aguda, el riesgo era mayor o menor. Indudablemente, si era ya un AQ3, el riesgo de deterioro era muy marcado. Y también estamos viendo que en la diapositiva que aquí contemplaban pacientes que tenían previamente ya una situación de enfermedad renal aguda y otros que no. Otro estudio posterior lo que hicieron fueron comparar pacientes que tuvieron aquí voy a utilizar las abreviaturas, en la comunidad, comparando con aquellos que habían tenido el episodio durante la hospitalización. Y está claro que, aunque tenían en ocasiones factores de riesgo más o menos similares, indudablemente aquellos que habían tenido la comunidad eran pacientes con menor severidad y, por lo tanto, tenían una evolución a largo plazo mejor en cuanto a pronóstico. En este otro estudio, fue un estudio de población en un condado de Inglaterra, en una población de 720.000 habitantes, y vemos cómo habían pacientes que tenían niveles medidos de creatinina varias veces, por diversas circunstancias, 61.000, y de estos habían prácticamente unos 4.000 que tenían criterios para diagnosticar una afectación renal, una AQI, bien de diferente severidad, desde los más ligeros, aproximadamente 3.700, a el resto, que eran mucho menores. Y sí que aquí ellos introducían otro elemento a la hora de la evaluación pronóstica, y era si tenían además información sobre enfermedades crónicas, sobre morbilidad de estos pacientes. Y lo que vemos es que en los pacientes que no habían tenido ningún deterioro de función renal, el riesgo de mortalidad es en la línea verde, mientras que los otros, según el grado, además, había un incremento progresivo en los siguientes 2 años de mortalidad. Y cuando esto se mantenía,
aunque con menos intensidad cuando se ajustaba por la presencia de otras comorbilidades. En este otro estudio, que es un estudio hecho prácticamente con 1 millón de individuos en Alberta, se vio que la incorporación habían puesto un programa de incorporar la detección de estos cambios bruscos del nivel de creatinina y con ello lo que se hizo fue evaluar toda una serie de elementos de estos pacientes y vemos cómo, en cuanto a la mortalidad, indudablemente los que tenían mayor mortalidad eran aquellos que tenían ya previamente una enfermedad renal crónica y además era un AKI, considerando el AKI el de evolución rápida en una semana, seguidos por aquellos con enfermedad crónica también, pero sin haber con un deterioro de función renal, un AKD. Cuando no había enfermedad renal crónica, ustedes pueden ver ahí cómo AKI tenía mucho mayor riesgo de mortalidad comparativamente con los individuos con caída de función renal, mientras que prácticamente vemos la línea verde inferior en la cual son los controles. Si esto lo llevábamos a lo que era el desarrollo de enfermedad renal crónica, ustedes ven ahí cómo no es infrecuente el desarrollo en estos pacientes con AKI o con AKD de enfermedad renal crónica. Y en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica subyacentes, sin duda alguna, aquí el impacto que tenía el AKI era algo menor porque ahí estaba incluido mayor la mortalidad. Luego, me ha parecido interesante comentar un metaanálisis que se ha hecho muy recientemente sobre esto, en la cual, aunque si vemos el flujo de los artículos realmente evaluados, al final se quedan solo con 6. Pero lo que dice es que la presencia de alertas electrónicas incrementa la incidencia y, indudablemente, ello puede, de alguna manera, levantar la sospecha, la evidencia y presencia de estas enfermedades, aunque se discute, y eso lo comentaremos al final, no parece que esto vaya a influir en la mortalidad, pero sí en el deterioro de función renal a lo largo de estos pacientes. Bueno, con estos antecedentes nosotros nos planteamos el hacer un estudio aquí en la Comunidad Valenciana. Este estudio lo basamos y estaba basado en el sistema de registro electrónico de la Comunidad Valenciana, es el sistema Bucasis, el cual lo que hace es, en la Comunidad Valenciana tenemos 24 áreas de salud y lo que colecciona y une todo por un marcador que es el SIP, que es el número de identificación de los pacientes, pues tanto todo lo que se refiere al cuidado ambulatorio como el cuidado hospitalario. Con ello, en cuanto a población adulta, tenemos aproximadamente 5 millones en este sistema y nosotros desde nuestro Instituto INCLIVA tenemos la posibilidad, por una serie de proyectos europeos que hemos hecho, de disponer de esta información. Con ello, pues, tratamos de ver cuál podía ser el impacto de este daño agudo renal en la Comunidad Valenciana. Seleccionamos pacientes adultos de más de 23 años, por un problema que no viene ahora al caso, en lo cual habían dentro de nuestro registro prácticamente casi 4 millones de individuos, en los cuales lo que buscamos fueron individuos que tuviesen al menos más de 2 niveles de creatinina en el periodo de estudio, que eran de 5 años. Ahí teníamos 1.800.000 y lo que detectamos fue que de estos 47.000 pacientes habían tenido un episodio de deterioro agudo de función renal. ¿Cómo establecimos el nivel basal para a partir del cual se podían empezar a valorar los cambios de creatinina? Pues cuando
durante un periodo de 6 meses, pacientes que tuviesen medida creatinina no tuviesen ningún cambio en cuanto a los valores. ¿Cómo definimos? Pues definimos el evento agudo cuando había un incremento más del 150% del nivel de creatinina, y también separamos la clasificación por ACI, definida como la caída brusca en un periodo de 7 días. Cuando, indudablemente, a partir de 150 venían ya los diferentes niveles, un incremento de 1.5, de 150, una injury cuando eran un incremento doble del valor inicial y insuficiencia cuando eran 3 veces el incremento o una creatinina sérica superior a 4 miligramos. Se consideró que había finalizado el evento de caída cuando la caída de creatinina, cuando la creatinina volvía a los niveles, desde el nivel basal, el último nivel que había caído, y había subido por lo menos la mitad de la caída. Estas fueron las definiciones que nosotros utilizamos, y luego las definiciones para desarrollo de enfermedad renal crónica cuando el filtrado cayó por debajo de 60, en el seguimiento, cuando había progresión de la disfunción renal en los pacientes con enfermedad renal crónica si el filtrado caía más de un 20%, y luego evaluamos también la mortalidad. El número de pacientes, ya les he dicho, con un episodio detectado durante un periodo de 5 años fue de prácticamente 48.000, con 56.000 episodios. Luego verán que había pacientes que tuvieron más de 1 y más de 2 episodios. El seguimiento medio fue de 4,8 años. Y como les he comentado antes, la población, podríamos decir base, es prácticamente de 1.800.000 individuos. Aquí ven ustedes una tabla que es... yo no voy a pretender soltarles una relación de todos estos elementos, pero sí creo que es interesante ver que de los pacientes que tuvieron un episodio, prácticamente el 83% fue de nivel RISC más bajo, pero hubo un 4,2% de nivel de insuficiencia. En estos pacientes, inicialmente, antes del episodio, había aproximadamente un 30% de pacientes con filtrado por debajo de 60. Y lo que les comentaba antes, el número de episodios, lo ven ustedes aquí, prácticamente en aproximadamente de un 10%, incluso un poco más, tuvieron más de un episodio en el seguimiento. Bueno, con esto, aquí tenemos las características basales y qué es lo que sucedió con ellos. Podemos cuantificar que en aquellos que tuvieron AQD, que habían pacientes sin enfermedad renal crónica 33.000, con enfermedad renal crónica 14.000, y la incidencia de episodios de AQD por 1.000 personas año fueron 4.49 y 19% respectivamente. Vemos también que la progresión posterior a disfunción renal fue 45% en los que no tenían enfermedad renal crónica y 63% en los que la tenían. Y la mortalidad fue de 6%, después de los 3 meses del episodio, durante todo el tiempo de seguimiento, fue de 6.1% y 9.2% respectivamente. ¿Y cuáles eran los factores que más influenciaron en la progresión de la enfermedad renal? Pues aquí los tenemos: la obesidad, sexo femenino, edad y pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si pasamos al AQI como tal, con la definición de CADIGO, vemos también que tenemos prácticamente 3.300 en pacientes sin enfermedad renal crónica y 2.200 con enfermedad renal crónica, con una incidencia
100 personas año de 0,45 y 3% respectivamente, con una progresión de la disfunción renal en 12,7 y 48,5 en los pacientes con enfermedad renal crónica y una mortalidad realmente muy elevada, 31% y 28% respectivamente. La mortalidad la podemos ver aquí. Pacientes en la parte superior izquierda, aquí, sin previa enfermedad renal crónica, AQD con previa enfermedad renal crónica y bajo en aquí, en el cual, indudablemente, la mortalidad es mucho más precoz. Con ello, bueno, pues nosotros concluimos que las elevaciones de la creatinina sérica que ocurren y se manejan en la comunidad pueden tener un riesgo de salud importante y contribuyen al futuro, en el desarrollo de enfermedad renal crónica en la población general, que en la comunidad no siempre requiere admisión en un hospital, pero indudablemente sí que requiere, si se detecta, el que se revisen las circunstancias clínicas, que se valoren cuáles son los factores de riesgo que pueden haber incidido y los que pueden incidir en el futuro, y el seguimiento tiene que ser mucho más marcado. Indudablemente se requiere mucha información, sobre todo para ver cuáles son como luego comentaré al final, cuáles son los métodos que se pueden o se deben establecer para hacer una vigilancia realmente efectiva de estas situaciones, apoyándonos en los registros electrónicos que tenemos ahora. Indudablemente, ya finalizo, indudablemente el sistema de alertas, el sistema pues realmente es complejo. Miren, en esto, y es mi última diapositiva, muy recientemente, aparte de la diapositiva que les había mostrado antes, se discute el hecho de, es verdad que no parece que la detección así precoz pueda influir mucho en la mortalidad, pero lo que está claro es que sí que se debería tener en cuenta montar sistemas adecuados de alerta en estos registros electrónicos para una detección precoz y, sobre todo, para cuando ha sucedido, para que haya un seguimiento adecuado de evitar posibles factores que a lo mejor no han sido los que han precipitado inicialmente, pero sí los que pueden agravar en el futuro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Redón, por su excelente presentación. También, doctora Salgueira Lazo. Vamos a dar entonces espacio a las preguntas. Yo, aprovechando la situación, voy a hacer la primera pregunta. En parte, ya habló usted, doctor Redón, al respecto, y también de la doctora Salgueira, que, bueno, los que nos apasiona el fallo renal agudo van pasando los años y estamos llenos de controversia, incertidumbre, en definiciones. Los biomarcadores que parecen tan promisorios los esperamos y en realidad, por otro lado, uno los tiene que aplicar a los que serían fallos renales programados, ¿no? Porque si no, ¿en qué momento uno plantearía? Entonces aparece nuevamente la posibilidad de la herramienta electrónica, ¿no? ¿Qué opinión le merece entonces, tanto a nivel hospitalario como comunitario, el uso de la herramienta electrónica? Y en el caso de hospitalario, también algunos modelos que se describen, no solamente para el delta creatinina, porque realmente la definición es muy buena, es adecuada epidemiológicamente, pero ¿quién se pone al lado a calcular cuánto representa la creatinina en una recorrida rápida de sala? Me refiero al médico internista, que tiene que ver muchos pacientes. O también lo que es a la diuresis, a la espera que, bueno, cuando nos llaman ya está realmente con una oliguria. Y es también el uso de métodos electrónicos para detectar diuresis. ¿Qué opinan al respecto? Eso en el ámbito hospitalario, bueno, y en el ámbito comunitario lo de creatinina. Bueno, en el ámbito hospitalario hay grandes diferencias, ¿no?, en los resultados y depende mucho de la alarma, cómo se formule, porque volvemos a lo mismo, si te basas solo en el delta de creatinina, si añades el gasto urinario
y sobre todo de que lleve asociadas, en la mayoría de los estudios, una activación de un protocolo posterior. Cuando es solamente la alerta, es verdad que aumenta la incidencia, pero no cambia nada. Realmente, en los estudios en los que se ve algo, es en los que lleva asociado un protocolo posterior. Un importante problema es definir muy bien las alertas, porque a veces, bueno, sabemos que en el hospital oscilaciones de 0,3 de creatinina son muy, muy frecuentes. Nosotros intentamos implementarlas en el hospital y no era capaz de detectar realmente los fracasos renales agudos. Teníamos muchas alertas que no eran fracasos renales agudos y a la inversa muchos fracasos renales agudos que no. Entonces, es verdad que hay que diseñarlas bien y sobre todo acompañarlas de un protocolo de actuación posterior. Yo en este caso, como comprenderán, mi intención al hacer este estudio era por llamar la atención a la atención primaria de la presencia de un grado importante de pacientes, los cuales pasan desapercibidos, muchos de ellos, algunos de estos llegan al hospital, pero un gran porcentaje pasan desapercibidos. Y cuando pasan desapercibidos, luego ahí puede haber una recuperación perfecta de la función renal, pero son pacientes que posiblemente hay que tener en cuenta qué fármacos reciben, que si tienen que hacerse una revisión radiológica, ver cómo el contraste, qué cantidad tiene. Es decir, hacer toda una serie de medidas de salud pública, y ya me pongo no ya a nivel especializado de un servicio de nefrología. Y eso fue realmente cuál fue el motivo de hacer el análisis. Y en esto, finalmente nos apoyaron nefrólogos, el profesor Gorriz estuvo con nosotros con esto para revisar algunas de las cosas que habíamos hecho. Pero bueno, yo creo que este es el objetivo principal que tenía nuestro estudio. Llamar la atención respecto a que el riesgo existe, que es más que el que realmente se piensa y que posiblemente a esos pacientes que han tenido esa situación hay que tener cuidado con ellos, porque si no, el deterioro de función renal va a ser mucho más alto y mucho más rápido. A lo mejor nos tendríamos también que plantear ponerle la alerta a la salida del hospital y a la alerta al seguimiento, porque ahora mismo tenemos un perfil de pacientes a los que tenemos que monitorizar la función renal, diabéticos, obesos, hipertensos, todos los tenemos clarísimos. El paciente con fracaso renal agudo rara vez se incluye ahí. Pues a lo mejor la alerta también hay que ponérsela no solo para detectarlo, sino para decirle, este paciente tiene que seguirlo usted, el que sea. No sé si el nefrólogo, el médico de primaria, el internista, pero tenemos que seguirlo. Sí, y considero que es una medida costo efectiva porque es solamente tecnología sobre una base de datos que ya está, ¿no? Entonces realmente sería realmente útil. Parece, no sé, habría que demostrarlo, pero... Tenemos una pregunta, doctor Gorriz. Sí, hola, bueno, enhorabuena por las dos magníficas charlas. Como ha dicho el doctor Redón, pues eso, me ha vinculado muchos años desde que yo era estudiante a él y bueno, sigue subiendo, diciendo cosas de grandísimo interés. Y entonces a mí me preocupa una cosa, porque ya habéis comentado que en primaria hay pacientes polimedicados, cada paciente más ancianos, pero es que ahora las herramientas de nefroprotección que tenemos, muchos de estos fármacos trabajan sobre mecanismos hemodinámicos. Entonces, el pseudofallo renal, el descenso fisiológico para mejorar la hiperfiltración renal en pacientes polimedicados y con nuevos fármacos, que el doctor Guido Lambers hace un rato en esta misma mesa nos ha comentado que vienen 3 o 4 familias nuevas que casi todas actúan mediante mecanismos hemodinámicos. Me pregunta esto, ¿cómo vamos a poder enfocar en un futuro próximo el pseudofallo renal, deterioro renal? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo podemos enfocarlo? Pues yo creo que evidentemente la creatinina no nos sirve. Eso es lo primero, porque no es lo mismo. Te va a subir de la misma forma, pero en una ocasión no va a haber daño y en la otra sí. Entonces yo creo que el futuro está en biomarcadores de verdad que nos identifiquen qué lesión, si hay lesión o no hay lesión.
Es un reto y es desesperante, como he dicho, pero si los oncólogos lo han conseguido, yo creo que nosotros deberíamos ir ahí, a la medicina de precisión, a intentar identificarlo. Quizás en un futuro inmediato, quizás no, pero bueno, ya hay bastantes marcadores de lesión tubular, de lesión glomerular, que podrían implementarse. El ENEGAL está aprobado por la FDA. Gracias. Entiendo a lo que te refieres, y claro, pero indudablemente, y el cambio hemodinámico del fármaco, yo me quedo con los clásicos aún, bloqueo del sistema renina-angiotensina. Indudablemente, en condiciones sin una patología subyacente, prácticamente no llegan a los niveles de la definición de aquí que hemos puesto nosotros. Es decir, no sube un 50% la creatinina. Pueden haber un pequeño cambio, pequeños cambios. Los nuevos fármacos que vienen, como tú muy bien dices, muchos de ellos tienen un componente hemodinámico, pero no creo que su componente hemodinámico sea tan alto como para establecer una confusión para la detección de estas pacientes. Sí, bueno, si eso pasa, es que posiblemente hay mucho daño por bajo y, por lo tanto, son pacientes que indudablemente van a tener que ser seguidos. Sí, perdona que lo comente, estoy de acuerdo. Es que tenemos bloqueo del sistema renina-angiotensina, mecanismo hemodinámico, y SGLT2, mecanismo hemodinámico, GLP-1, mecanismo parcialmente hemodinámico, agonista receptor parcialmente dicho, antagonista receptor finerenona, mecanismo un poquito hemodinámico, abenciguat un poquito hemodinámico, antagonista de endotelina un poquito hemodinámico, y son 6 familias y obviamente ninguno tiene un 50%, pero también quería llamar la atención a ver qué va a pasar a corto plazo. Quizá haya overlap o no, pero vamos, gracias por lo que nos habéis hecho ver, está fantástica la charla, gracias. Con esa perspectiva, José Luis, vais a tener que trabajar los nefrólogos muchísimo. Informar, por lo menos, gracias. Pero muchísimo. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Quería volver sobre el tema de los biomarcadores, que realmente ha sido llevamos tantos años quejándonos de la creatinina, que tiene decenas de años, y buscando biomarcadores, y seguimos sin tener biomarcadores en la práctica clínica. A lo mejor hemos perdido mucho tiempo buscando la troponina renal, comparándonos con los cardiólogos, y el riñón es que es un órgano muy complejo, no hay una troponina renal. Yo de verdad llego a dudar de si tendremos marcadores en la clínica. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, los últimos trabajos, y hay trabajos realizados con inteligencia artificial también, biomarcadores, trabajos que se han hecho de manera retrospectiva y con biomarcadores, con sueros guardados en biobancos, y analizan múltiples variables clínicas, variables biomarcadores de lesión, y establecen algoritmos en los que combinan distintos biomarcadores con gran precisión diagnóstica. Yo creo, evidentemente, que no vamos a tener la troponina, pero que a lo mejor la inteligencia artificial nos ayuda a hacer estos algoritmos y a identificar con los más básicos, quizás, ¿no? Porque seguimos investigando cada vez más. A lo mejor hay que irse a los básicos e intentar identificarlos. Yo creo que el problema mayor va a ser la detección de ellos, de una manera fiel, adecuada, en el medio hospitalario y no en lo que son centros de investigación. Yo creo que los marcadores van a ser muy útiles en un futuro, que, como muy bien dices, la combinación de ellos va a dar muchísima más información, pero el problema está: ¿dónde se hacen? ¿Quién los hace? ¿Cuánto cuestan? Etcétera, etcétera. Todo eso. Eso es lo que va a limitar mucho. O sea, tenemos algunos que ya utilizáis los nefrólogos con cierta frecuencia, pero indudablemente, como muy bien se ha dicho, el riñón es un órgano muy complejo, con muchas estructuras diferentes y, por lo tanto, con muchas potenciales opciones de cambios que, a la hora de valorarlo, indudablemente habrá que trabajar con algoritmos que digan. Ahora, el primer problema es dónde se miden, quién los mide, cuánto cuestan, etcétera, ¿no? Ese va a ser el primero.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los disertantes por estas excelentes presentaciones. A todos, vamos a cierre para la próxima sesión.